Hola, hola chicas, empezaremos a hacer el bolso y los regalos de Santa Claus. Haremos el bolso de regalo de Santa Claus. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y unimos con un punto deslizado. Ahora, la primera vuelta haremos aumento en todos los puntos. Nos van a salir 12 puntos bajos. La vuelta 2 haremos un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 3 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. La vuelta 4 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 6, 7, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral y cada vuelta tiene 6 puntos bajos de aumento. La vuelta 9 haremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 7 y 8. Haremos un aumento. Haremos toda la vuelta 8 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. La vuelta 10 haremos 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 8, 9, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. La vuelta 11 haremos 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Hacemos un aumento. Al final de la vuelta tendremos 72 puntos bajos. La vuelta 12 vamos a hacer 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 10, 11, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 78 puntos bajos. La vuelta 13 vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 84 puntos bajos. Haremos 16 vueltas de 84 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 14
a la vuelta 29. La vuelta 30 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Haremos toda la vuelta 7 puntos bajos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 94 puntos bajos. Haremos 4 vueltas de 94 puntos bajos. Ahora, la última vuelta vamos a hacer punto cangrejo. En vez de tejer hacia adelante, vamos a tejer hacia atrás puntos bajos. Metemos el crochet, sacamos el hilo y lo juntamos. Eso es el punto cangrejo. Vamos en sentido contrario. Haremos en color dorado 120 cadenas y eso va a ir aquí alrededor. Donde hemos acabado e iniciado el punto, lo doblamos ahí. En la parte de adelante vamos a poner, no queremos que se vea la parte de atrás el terminado. En la vuelta que hicimos los aumentos, ahí vamos a poner nuestras cadenas. De 3 en 3. Ya lo pusimos, lo jalamos un poquito para dar forma y así nos va quedando el bolsito. Ahora vamos a hacer los regalos. Haremos la caja de regalo. Para hacer las cajas de regalo, lo que vamos a hacer son 11 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos en estas cadenas. Haremos 10 filas contando esta. Una vez hecho las 10 filas, lo que vamos a hacer es tejer alrededor. Vamos a tejer estos 4 lados que nos van a dar 40 puntos bajos. Y en cada lado tiene 10 puntos. Haremos 5 vueltas de 40 puntos bajos cada vuelta. Aquí ya hicimos las 5 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un plástico para que dé a los lados, midiendo. Entonces cortamos el plástico así, para que quede ahí. Ponemos pegamento. Mientras esto seca, nosotros vamos a seguir tejiendo. Hacemos una cadena y damos la vuelta. Vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Giramos, hacemos una cadena y vamos a hacer la cantidad que hicimos en la base. 10 filas de 10 puntos bajos cada fila. Dejamos hilo para coser. Lo ponemos. Ponemos un poquito de relleno aquí al medio. Y empezamos a coser punto por punto. Ahí. Nos vamos al otro lado.
Nos vamos hasta el otro lado para seguir cosiendo. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poquito más aquí. Ahí. Listo. Para que no se hunda. Nos vamos aquí arriba. Ahí. Aseguramos y está nuestro regalo. Con hilo de color dorado o plateado, el que tengan, vamos a envolver. Yo lo voy a hacer con doble, si es que ustedes quieren solo con uno, igual. Envolvemos. Nos vamos hasta este otro lado. Este hilo que está aquí, vamos a pasar a través o vamos a pasar por debajo. Haremos el moño. Listo. Y listo. Cortamos. Ahí. Vamos a poner pegamento. Aquí donde está el nudo para que no se deshaga. Listo. Lo ponemos bien. Haremos un regalo en forma rectangular, 9 cadenas. Y en esas 9 cadenas vamos a hacer 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer 14 filas de 8 puntos bajos cada fila. Ahora vamos a hacer como en el otro regalo que hicimos en forma cuadrada. Hacemos una cadena, haremos todo el contorno, vamos a tejer. Haremos 3 vueltas alrededor. Una vez hechas las 3 vueltas, lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8. Ahí tiene que ir más o menos a este nivel. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos y hacemos 8 puntos bajos. Haremos la misma cantidad que hicimos aquí en la base, que eran 14 filas. También vamos a hacer aquí 14 filas. Y eso sería nuestra cajita de regalo. Ahora cortamos, dejamos hilo para coser. Lo que vamos a hacer es ponerle plástico como al otro, cortando de acuerdo a la base para que tenga una forma definida. Y aquí al medio vamos a poner relleno y vamos a cerrar ahí. Ahí. Metemos, nos vamos hasta el otro lado y seguimos cosiendo. Ya tuviéramos nuestros regalos. Aquí ya hicimos varios y aquí está nuestro bolsito. Aquí ya terminamos a nuestro Santa, su bolso y sus regalos. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.